Hay algo que llevo mucho tiempo imaginando. No es el día de nuestra boda, ni el primer te amo. Ni siquiera el instante en que nuestras manos se encuentren por primera vez. Es un momento mucho más pequeño, mucho más silencioso, Pixa, por alguna razón, mucho más importante. Es el instante en que mi mamá te mire por primera vez. Si estas palabras encuentran un rincón de tu corazón, quizá este canal también pueda convertirse en un lugar al que quieras volver. Cada historia que compartimos existe para quienes aún creen en el amor verdadero. Y si mientras escuchas piensas en alguien que necesita recordar que todavía existen personas capaces de amar así, comparte este video con esa persona. Porque llevo años imaginando esa escena. Ella abre la puerta. Tú sonríes con un poco de nervios, Visa, antes de que puedas decir una sola palabra. Ella ya sabe, no porque tenga poderes, no porque adivine el futuro, sino porque las madres aprenden a leer cosas que nadie más puede ver, y la mía lleva toda una vida esperando verte. Pero esa no es la verdadera historia. La verdadera historia empezó mucho antes de que tú y yo existiéramos el uno para el otro. Empezó en una pequeña cocina, con una taza de café que siempre terminaba enfriándose. Porque mi mamá tenía la costumbre de servirlo y olvidarse de beberlo mientras cuidaba de todos los demás. Cuando era niño, nunca entendía por qué su café siempre estaba frío. Pensaba que simplemente no le gustaba caliente. Años después comprendí algo que me rompió el corazón. No era el café. Era ella. Siempre dejaba para después lo que necesitaba. Primero estaba mi padre. Luego nosotros, después los problemas, las cuentas, las enfermedades, las responsabilidades. Y cuando finalmente llegaba su turno, el café ya estaba frío. Hay personas que envejecen por el calendario. Otras envejecen porque pasan demasiados años poniendo el corazón en manos de los demás. Mi mamá pertenece al segundo grupo. Cuando era pequeño, ella podía caminar durante horas sin cansarse. Ahora la veo levantarse despacio del sofá, no porque sea débil, sino porque el tiempo también pesa sobre quienes nunca se permitieron descansar. Hace unos meses la encontré mirando una caja vieja llena de fotografías. No sabía que la observaba desde el pasillo. Pasaba cada imagen con muchísimo cuidado, como si las fotos pudieran romperse o como si, al tocarlas demasiado fuerte, los recuerdos escaparan para siempre. Entonces tomó una fotografía mía. Debía tener unos 7 años. Llevaba una camisa demasiado grande y sonreía mostrando un diente que acababa de caerse. Ella sonrió, después suspiró, dijo algo que jamás olvidaré. Qué rápido pasó todo. No me estaba hablando a mí. Le hablaba al tiempo, y por primera vez entendí que los padres también sienten miedo. Miedo de que los años corran demasiado rápido. Miedo de no alcanzar a ver todos nuestros sueños. Miedo de despedirse antes de tiempo. Quizá por eso, cada vez que alguien le pregunta cuándo voy a casarme, ella sonríe de una forma muy particular. No responde enseguida. Primero baja la mirada. Luego dice, cuando llegue la indicada. Muchos creen que es una respuesta sencilla, pero yo conozco lo que esconden esas palabras, porque detrás de ellas vive una esperanza silenciosa. Ella no espera una nuera perfecta. Nunca lo hizo. No espera a alguien que sepa cocinar como ella, ni que piense igual, ni que sea extraordinaria. Solo espera conocer a la mujer que consiga que yo vuelva a casa con esa paz que solo aparece cuando uno deja de sentirse solo. Eso cambia completamente las cosas. Porque el amor no siempre empieza entre dos personas. A veces empieza mucho antes. En los sueños de una madre que todavía no conoce tu nombre. ¿No es extraño? Tú probablemente estés viviendo tu propia vida ahora mismo. Tal vez estés trabajando, quizá estés preparando el desayuno o mirando la lluvia caer detrás de una ventana. Puede que incluso estés convencida de que nadie piensa en ti, Bio. Sin embargo, hay una mujer que nunca te ha visto, que ya le da gracias a la vida por ti, no por quién eres, porque todavía no lo sabe, sino por lo que espera que traigas a esta familia. Un poco de alegría, más risas alrededor de la mesa, otra silla ocupada, otra voz diciendo, buenas noches. Hay casas que no necesitan muebles nuevos, necesitan nuevas historias. La nuestra lleva tiempo esperando una.
Cuando era adolescente, mi mamá solía preguntarme cómo imaginaba a la mujer con la que compartiría mi vida. Yo siempre respondía cosas superficiales: que fuera inteligente, que fuera divertida, que tuviera una bonita sonrisa. Ella escuchaba en silencio y después hacía una pregunta diferente. ¿Con ella sentirás paz? En aquel momento me parecía una pregunta aburrida. Hoy creo que fue la más importante que alguien me hizo, porque la pasión puede aparecer en una noche, la admiración puede nacer en una conversación. La paz tarda mucho más. Y cuando finalmente llega, uno deja de buscar, quizá eso sea el amor. Encontrar un lugar donde el corazón ya no necesita defenderse. Mi mamá siempre entendió eso mucho antes que yo, tal vez porque vivió suficientes tormentas para reconocer el valor de un día tranquilo. Hace unos años, mientras caminábamos juntos por una estación de tren, vimos a una pareja de ancianos sentados en un banco. No hablaban, ni siquiera se miraban, solo compartían el mismo silencio. El hombre sostenía 2 vasos de café, la mujer apoyaba suavemente la cabeza sobre su hombro. Nada más. Mi mamá sonrió. Eso es el amor cuando aprende a envejecer. Nunca olvidé esa escena, porque comprendí que las historias más fuertes casi nunca hacen ruido. No necesitan demostrar nada, solo permanecen, como una luz encendida, esperando a que alguien regrese a casa. Curiosamente, desde aquel día empecé a imaginar otra escena, no una boda, no una gran celebración, sino tú, sentada en nuestra mesa. Mi mamá sirviendo café, insistiendo en que comas un poco más, preguntándote cosas con esa curiosidad tan tierna que solo tienen las madres, y tú, riéndote, sintiendo que no estás visitando una casa ajena, sino entrando poco a poco en un lugar que también puede llamarse hogar. Pero hay algo que todavía no te he contado. Algo que explica por qué este encuentro significa tanto para ella, una promesa que hizo hace muchos años, cuando yo aún era demasiado pequeño para comprenderla. Y esa promesa cambió la manera en que imaginó a la mujer que algún día se sentaría frente a esa taza de café que por primera vez en mucho tiempo quizás ya no se enfríe. Hubo una noche que mi mamá jamás me contó por completo. No porque quisiera ocultármela, sino porque existen recuerdos que una madre guarda en silencio hasta que siente que su hijo ya puede entenderlos. Yo tendría unos 5 años, llovía con fuerza, la casa era pequeña, y cuando el viento golpeaba las ventanas, parecía que el mundo entero respiraba alrededor de nosotros. Recuerdo despertar por el sonido de la lluvia. Caminé descalzo por el pasillo, abrazando mi almohada. La encontré sentada junto a la ventana, no había encendido la luz. Solo la iluminaban los relámpagos que aparecían por un instante detrás del vidrio mojado. Ella no lloraba, pero tenía esa expresión que uno solo entiende muchos años después, la expresión de alguien que está cansado de ser fuerte. Cuando me vio, sonrió inmediatamente. Las madres hacen eso. Pueden tener el corazón hecho pedazos, y aún así encuentran una sonrisa para tranquilizar a sus hijos. Me levantó entre sus brazos, me cubrió con una manta. Dijo algo que en ese momento me pareció extraño. Algún día habrá alguien que cuide de ti cuando yo ya no pueda hacerlo. Yo solo asentí. Ni siquiera entendía de qué hablaba. Pensaba que las madres vivían para siempre. Creo que todos los niños lo creen, porque el amor de una madre parece demasiado grande para desaparecer. Años más tarde, cuando recordé aquella noche, comprendí que no estaba hablando del futuro, estaba haciendo una promesa en silencio. Desde ese día comenzó a rezar por una mujer cuyo rostro aún no conocía. Por ti. Es curioso pensar que, mientras tú crecías en otra ciudad o quizá en otro país, mientras aprendías a montar en bicicleta, mientras te caías y volvías a levantarte, mientras llorabas por personas que nunca supieron cuidarte, había alguien que nunca había escuchado tu voz y aún así pedía por tu felicidad, no por interés, no por obligación, solo porque esperaba que un día fueras parte de nuestra historia. A veces creemos que el amor empieza cuando 2 personas se encuentran, pero quizá algunas formas de amor nacen mucho antes. En una oración,
en una esperanza, en una madre que, antes de dormir, pide al cielo que la mujer destinada para su hijo tenga un corazón bueno, no perfecto. Bueno porque la perfección nunca construyó un hogar, la bondad sí. Con el paso de los años empecé a notar pequeños detalles. Cada vez que veía una película romántica, mi mamá no prestaba atención a los grandes discursos, observaba las escenas más simples, cuando alguien acomodaba el abrigo del otro, cuando una pareja caminaba despacio, cuando dos personas se reían de algo que nadie más entendía, entonces decía, ahí está el verdadero amor. Yo respondía riéndome, ¿solo por acomodarle el abrigo? Ella negaba con la cabeza, no, porque todavía se siguen fijando el uno en el otro. Aquella frase me acompañó durante mucho tiempo, porque, si lo piensas, las relaciones no suelen terminar de un día para otro. Empiezan a romperse cuando dejamos de mirar los pequeños detalles, cuando dejamos de preguntar cómo estuvo el día, cuando el silencio reemplaza la curiosidad. Cuando dejamos de sorprendernos de que la otra persona exista, es extraño, el corazón humano no siempre necesita grandes gestos. Muchas veces solo necesita sentirse visto. Eso explica por qué algunas personas se sienten solas incluso estando acompañadas, y por qué otras encuentran paz simplemente compartiendo un café en silencio, otra vez el café. ¿Te das cuenta? Siempre vuelve, como si quisiera recordarnos algo. Mi mamá nunca hablaba de sentimientos directamente, los escondía en las cosas cotidianas, en una taza caliente, en una manta sobre los hombros, en una sopa preparada sin que nadie la pidiera, en preguntar si ya habías llegado a casa. Hay personas que dicen «te amo». Ella lo demostraba sirviendo un plato más grande. Hace poco encontré aquella vieja cafetera que usaba cuando yo era niño, ya no funciona. Tiene una pequeña grieta, el mango está desgastado. Cualquiera la habría tirado hace años, pero ella sigue guardándola. Le pregunté por qué, sonrió. Porque algunas cosas ya cumplieron su trabajo, pero siguen contando nuestra historia. Esa respuesta me dejó pensando toda la tarde. Las personas también somos así, no recordamos únicamente lo extraordinario. Recordamos aquello que estuvo presente una y otra vez. La silla donde alguien siempre nos esperaba, el perfume que llenaba el pasillo, la voz que preguntaba si habíamos comido. Los pequeños rituales terminan convirtiéndose en hogar, sin darte cuenta. Empecé a imaginar que un día tú descubrirás esas pequeñas costumbres. Quizá sonrías al verla insistiendo en llenar tu plato otra vez. Quizá te rías cuando saque un álbum de fotos sin preguntarte si quieres verlo. Porque lo hará. Estoy completamente seguro. Y cuando encuentre una fotografía mía de niño, empezará a contar historias que probablemente me avergüencen. Dirá que una vez llorí porque un pájaro dejó de visitar el árbol del jardín, que escondía galletas debajo de la almohada, que una noche quise dormir usando zapatos porque tenía miedo de que llegara una emergencia. Tú te reirás, yo intentaré cambiar de tema, ella seguirá contando. Mientras todos ríen, habrá algo mucho más profundo ocurriendo. Sin decirlo en voz alta, dejarás de ser una invitada, porque las familias no siempre crecen con documentos. Muchas veces crecen con historias compartidas. Hay una imagen que aparece con frecuencia en mi imaginación. La veo con tanta claridad que a veces parece un recuerdo, aunque todavía no es el domingo. La casa huele a pan recién hecho. La ventana está abierta, se escucha el viento moviendo las hojas del jardín. Mi mamá está preparando café. Tú llegas a la cocina antes que yo. Ella levanta la mirada, te sonríe, y sin preguntar si quieres ayudar, ya está enseñándote dónde guarda las tazas. Ese gesto parece insignificante, pero no lo es. Porque cuando alguien empieza a mostrarte dónde guarda las cosas importantes de su casa, en realidad está diciéndote, confío en ti. Y la confianza siempre llega antes que el verdadero cariño. Mucho antes que las palabras. Sin embargo, existe algo que me preocupa. Algo que nunca le confesé a mi mamá. Porque, aunque ella sueña con conocerte, yo tengo miedo de una sola cosa, no de que no la quieras, no de que ella no te quiera. Tengo miedo de que la vida nos haga esperar demasiado.
Porque el tiempo tiene una costumbre cruel. Siempre creemos que todavía queda mucho, hasta que un día descubrimos que los años pasaron mientras hacíamos otros planes. Fue precisamente una tarde de otoño, mientras guardábamos aquellas fotografías antiguas, cuando mi mamá dijo una frase que todavía resuena dentro de mí. Esa frase hizo que empezara a hablarte a ti, mucho antes de saber siquiera cuál sería tu nombre. Aquella tarde de otoño parecía una más. El sol entraba por la ventana con una luz suave, de esas que hacen que el polvo suspendido en el aire parezca una lluvia dorada. Sobre la mesa seguían abiertas las mismas cajas de fotografías antiguas, algunas cartas amarillentas y la vieja cafetera agrietada que mi mamá insistía en conservar. Ella tomó una fotografía con mucho cuidado, la sostuvo unos segundos sin decir nada, después sonrió. Pero era una sonrisa distinta, no era de felicidad, era de gratitud. Ojalá pueda conocer a la mujer que hará feliz a mi hijo. Eso fue todo una sola frase, tan sencilla y, al mismo tiempo, tan inmensa. No dijo espero verla casarse. No habló de nietos, no mencionó una boda, solo dijo que deseaba conocer a la mujer que me hiciera feliz. En ese momento comprendí algo que jamás había pensado. Las madres no sueñan con grandes ceremonias, sueñan con tranquilidad, con saber que cuando ellas ya no puedan cuidar a sus hijos, alguien los abrazará cuando la vida se vuelva demasiado pesada. Ese día dejé de pensar únicamente en el amor. Empecé a pensar en el tiempo, porque el tiempo nunca hace ruido cuando pasa, no avisa, no golpea la puerta, simplemente convierte los inviernos en recuerdos. Y un día descubres que la persona que antes caminaba delante de ti, ahora necesita que reduzcas el paso para acompañarla. Desde entonces empecé a observar a mi mamá de otra manera. Noté que tardaba un poco más en subir las escaleras, que ya necesitaba gafas para leer las recetas que antes conocía de memoria, que algunas tardes se quedaba mirando el jardín durante varios minutos. No parecía triste, parecía estar conversando con los años. Hay silencios que no nacen de la soledad, nacen de una vida llena de recuerdos, y esos silencios enseñan más que 1000 consejos. Una tarde me senté junto a ella, no hablamos. Solo escuchábamos el canto de unos pájaros que habían construido un nido cerca de la ventana. Después de varios minutos dijo algo inesperado. ¿Sabes qué es lo más bonito de hacerse mayor? Negué con la cabeza. Ella respondió sin dejar de mirar el jardín. Aprendes que el amor nunca fue perfecto, solo constante. Aquella frase se quedó viviendo dentro de mí, porque durante mucho tiempo pensé que el amor consistía en encontrar a la persona correcta. Ahora creo que consiste en seguir eligiéndola cuando la emoción deja espacio a la realidad, cuando aparecen los días comunes. Las cuentas, el cansancio, las preocupaciones, ahí comienza la verdadera historia. No cuando todo es fácil, sino cuando quedarse también se convierte en una decisión. Quizá tú también hayas conocido personas que querían quedarse para siempre, sin embargo, un día dejaron una silla vacía, un mensaje sin responder, una despedida que nunca llegó a decirse. El corazón humano guarda esas ausencias como una casa guarda el eco de unas pisadas. Al principio duele, después te acostumbras al silencio. Y lo más peligroso no es el dolor, es empezar a creer que todas las personas también se irán. Eso cambia la forma en que amamos. Levantamos muros, escondemos nuestras heridas, sonreímos cuando en realidad tenemos miedo. No porque no queramos amar, sino porque recordamos demasiado bien lo que duele perder. Si alguna vez te sentiste así, quiero que sepas algo. Mi mamá siempre decía que las personas heridas no necesitan que alguien las arregle. Necesitan descubrir que todavía existen personas que permanecen, y quizá esa sea la diferencia entre enamorarse y construir un hogar. Hay un recuerdo que nunca conté. Tendría unos 12 años, volvía del colegio con el corazón roto por una discusión que, en aquel momento, me parecía el fin del mundo. Entré a casa sin decir una palabra, fui directo a mi habitación, cerré la puerta, pensé que nadie lo notaría. 10 minutos después, escuché unos golpes muy suaves. No respondió cuando pregunté quién era. Simplemente abrió un poco la puerta.
Dejó una taza de chocolate caliente sobre el escritorio y volvió a salir. No pidió preguntas, no pidió explicaciones, no intentó darme consejos. Solo dejó aquella taza. Muchos años después comprendí la lección. Hay momentos en los que el amor habla mejor cuando guarda silencio. Quizá algún día tengamos una discusión, porque todas las parejas las tienen. Quizá alguno de los dos esté demasiado cansado para encontrar las palabras correctas. Ese día espero recordar aquella taza de chocolate, espero recordar que no siempre hace falta ganar una conversación. A veces basta con acercar una taza caliente y sentarse al lado de quien amas sin prisa, sin orgullo, sin necesidad de tener razón. ¿Sabes qué me emociona imaginar? No el día en que mi mamá te conozca, sino lo que ocurrirá después, porque creo que llegará un momento en que ustedes dos hablarán sin que yo esté presente. Kendi, curiosamente, esa idea no me pone celoso, me llena de paz. Imagino que ella te preguntará si estoy comiendo bien. Tú pondrás los ojos en blanco y dirás que sigo olvidando algunas cosas. Ella se reirá, te contará que de pequeño también olvidaba dónde dejaba los zapatos. Las dos terminarán riéndose de mí. Por primera vez en mi vida, estaré feliz de ser el tema de conversación, porque significará que ya no habrá dos mundos separados. Habrá uno solo. Una familia no nace cuando comparte un apellido. Nace cuando comparte preocupaciones, risas y pequeñas complicidades. Sin embargo, hay algo que nunca le confesé a mi mamá. Cada vez que habla de ti, aunque todavía no conozca tu rostro, siento una mezcla extraña de esperanza y miedo. Esperanza porque deseo que ese encuentro ocurra. Miedo porque la vida nos ha enseñado que no todas las esperas terminan como imaginamos. A veces creemos que siempre habrá otro cumpleaños, otra Navidad, otro café juntos. Hasta que un día comprendemos que algunas oportunidades solo pasan una vez. Fue precisamente ese pensamiento el que me llevó a hacer algo que nunca había hecho. Esa misma noche entré en mi habitación. Abrí un cuaderno completamente nuevo. Tomé un bolígrafo, por primera vez. Empecé a escribir una carta dirigida a una mujer cuyo nombre todavía desconocía. No sabía dónde estaba. No sabía si ya me había visto alguna vez entre una multitud. Ni siquiera sabía si el destino realmente existía. Solo sabía una cosa. Había palabras que ya no quería seguir guardando dentro de mí. Esa carta comenzaba con una frase tan sencilla como imposible de olvidar. Querida futura esposa, escribí esas 3 palabras. Después me quedé inmóvil. La tinta seguía fresca sobre el papel, pero mi mano ya no avanzaba. Nunca imaginé que pudiera ser tan difícil escribirle a alguien que todavía no conocía. Miré por la ventana. La lluvia había regresado. No era una tormenta. Era esa lluvia tranquila que parece invitar al mundo entero a bajar la voz. La vieja cafetera estaba sobre la cocina. El café, como tantas otras veces, comenzaba a enfriarse. Y pensé en algo que jamás había pensado antes. Quizá el destino no une a 2 personas en el momento en que se conocen. Quizá empieza a unirlas mucho antes, cuando ambas aprenden, por separado, las lecciones que algún día necesitarán para amarse. Tal vez tú también estabas viviendo una de esas lecciones aquella misma noche, sin saber que en otra parte del mundo alguien intentaba escribirte por primera vez. Comencé de nuevo. Querida futura esposa, no sé dónde estás, no sé cuántas veces has sentido que llegabas tarde a la vida de alguien. No sé cuántas despedidas has tenido que soportar. Pero deseo que, cuando estas palabras lleguen a ti, todavía conserves una pequeña parte de tu capacidad para confiar. Me detuve otra vez, porque comprendí que aquella carta no era solo para ti, también era para el hombre que quería convertirme. Todos tenemos 2 versiones de nosotros mismos, la que nace de nuestras heridas y la que nace de nuestras decisiones. Las heridas pueden explicar quiénes fuimos, pero nunca deberían decidir quiénes seremos. Esa noche prometí que, cuando llegara el momento de conocerte, no permitiría que los errores de mi pasado se sentaran entre nosotros dos. Es curioso. Muchas personas llegan a una nueva relación acompañadas por personas que ya no están, no físicamente, sino emocionalmente. Viejas decepciones, promesas rotas,
Miedos, comparaciones, silencios. Y sin darse cuenta, le piden a alguien nuevo que pague las deudas que dejó alguien más. Mi mamá siempre decía algo muy sencillo. Cada persona merece entrar en una casa limpia. Durante años pensé que hablaba del hogar. Hoy sé que hablaba del corazón. A la mañana siguiente encontré a mi mamá regando las plantas del patio. Siempre hablaba con ellas. Yo solía bromear diciendo que por eso crecían tan bonitas. Ella respondía riéndose. Las cosas también florecen cuando alguien les habla con cariño. En aquel momento parecía solo una frase tierna. Ahora creo que escondía una verdad enorme. Las personas también florecemos cuando nos sentimos escuchadas, no cuando nos corrigen, no cuando intentan cambiarnos, sino cuando alguien nos mira con la paciencia suficiente para descubrir quiénes somos de verdad. Quizá por eso algunos recuerdos esperan para siempre, no porque ocurriera algo extraordinario, sino porque, durante unos minutos, alguien nos hizo sentir completamente vistos. Siempre me ha gustado imaginar el primer día que tú vengas a casa, no por las conversaciones ni por la comida, sino por los pequeños detalles que casi nadie nota. Mi mamá limpiará la mesa una vez más. Aunque ya esté limpia, cambiará las flores del jarrón por unas más frescas. Probará la sopa antes de servirla, aunque lleve 40 años preparando la misma receta cuando crea que nadie la observa. Respirará profundamente, como hacen las personas cuando el corazón les late un poco más rápido de lo normal. No estará nerviosa porque quiera impresionarte. Estará nerviosa porque, sin decirlo, sentirá que está conociendo a alguien que formará parte de los recuerdos más importantes de su hijo. Espesa, pero también llena de ilusión. Existe una costumbre muy curiosa que tiene mi mamá. Cada vez que llega una visita, nunca pregunta primero por el trabajo, ni por el dinero, ni por los estudios. Siempre hace otra pregunta. ¿Has comido? Cuando era pequeño me parecía una pregunta repetitiva. Ahora entiendo que para algunas personas alimentar también es una manera de amar. Hay idiomas que no necesitan palabras. El suyo siempre fue ese: un plato caliente, una fruta cortada, una manta cuando hacía frío, una llamada solo para preguntar si ya había llegado a casa. Quizá un día tú también descubras ese lenguaje, y puede que incluso termines imitándolo sin darte cuenta, porque el cariño también se aprende por convivencia. Como las canciones que uno escucha tantas veces que termina tarareándolas sin pensar. Hace unos meses ocurrió algo que todavía me emociona recordar. Mi mamá estaba doblando unas toallas recién lavadas. De repente levantó una de ellas, la observó unos segundos y dijo sonriendo: «Voy a guardar estas para cuando ella venga». Me quedé en silencio, no pregunté quién era ella. Los dos sabíamos la respuesta. No había nombre, no había rostro, solo una esperanza. Aquel armario guardaba desde ese día unas toallas reservadas para una mujer desconocida. Puede parecer un detalle insignificante, pero para mí fue enorme, porque entendí que el amor también sabe preparar un lugar antes de conocer a la persona que lo ocupará. Desde entonces, cada vez que abro ese armario, pienso en ti, pienso que sin saberlo, ya existe un espacio esperándote, no solo en esa casa. También en nuestras conversaciones, en nuestras costumbres, en nuestros domingos tranquilos, en las fotografías que todavía no hemos tomado. A veces me pregunto si tú también haces algo parecido. Si alguna vez has comprado una taza porque imaginaste compartir un café con alguien, si has dejado un lado vacío en una estantería sin darte cuenta, si has pensado: algún día esto también será de otra persona. Quizá todos preparamos pequeños espacios para quienes aún no conocemos, solo que no siempre somos conscientes de ello. El corazón empieza a ser sitio mucho antes que la razón. Sin embargo, hay una verdad que nunca había sido capaz de aceptar. Por mucho que mi mamá sueñe con conocerte, ella sabe que llegará un día en que ustedes dos tendrán que caminar solas durante algunos momentos. Habrá conversaciones que yo nunca escucharé, consejos que solo una mujer podrá darle a otra. Abrazos nacidos de una comprensión distinta y, lejos de ponerme triste, esa idea me llena de una paz difícil de explicar,
porque significará que el cariño dejó de depender de mí, que ustedes construyeron un vínculo propio, uno verdadero, uno que nadie tuvo que forzar. Pero esa tranquilidad nació gracias a una historia que ocurrió hace muchos años. Una historia que comenzó con una carta olvidada dentro de un viejo libro, y que cambió para siempre la manera en que mi mamá entendía lo que significaba recibir a alguien nuevo en la familia. Esa carta todavía conserva el aroma del tiempo. Lo que decía en sus primeras líneas es algo que nunca he podido olvidar. La carta apareció por accidente. Al menos eso fue lo que pensé al principio. Estábamos ordenando una vieja estantería del salón, una de esas que nadie se atreve a vaciar por completo porque parece guardar más recuerdos que libros. Mi mamá sacó una novela antigua, las páginas estaban amarillas, el lomo casi deshecho. Cuando la abrió, un sobre cayó lentamente al suelo. No hizo ruido, solo ese pequeño desliz sobre la madera que, por alguna razón, hizo que ambos dejáramos de hablar. Ella lo miró durante unos segundos. No se apresuró a recogerlo. Era como si acabara de encontrarse con una parte de su juventud que había permanecido dormida durante décadas. Finalmente lo tomó entre sus manos. Sonrió con esa mezcla de nostalgia y ternura que solo aparece cuando el pasado ya no duele. Pensé que la había perdido. Sus palabras apenas fueron un susurro. No pregunté qué era, esperé. Hay recuerdos que necesitan unos segundos de silencio antes de encontrar la voz. Después levantó la vista. Es una carta que me escribió tu abuela, antes de que yo me casara. Nunca la había visto hablar de aquella carta. Nunca mencionó que existiera. Se sentó junto a la ventana, donde la luz de la tarde caía suavemente sobre el papel envejecido. No la abrió enseguida. Primero acarició el sobre con la yema de los dedos, como si estuviera saludando a alguien que llevaba mucho tiempo sin ver. Luego rompió el sello con un cuidado casi imposible. El papel crujió ovío. Durante un instante sentí que no era una carta, era un puente entre 3 generaciones. Mi abuela, mi mamá, de alguna forma, ella. Comenzó a leer en silencio, sus ojos avanzaban despacio, a veces sonreía, a veces cerraba los párpados unos segundos. Yo no preguntaba nada, hasta que sin esperarlo levantó la vista y dijo: «Quiero leerte una parte». Asentí, respiró hondo, comenzó: «Cuando llegue el día en que otra mujer entre en esta familia, no la compares conmigo. No esperes que haga las cosas igual, no intentes convertirla en una copia de nadie. Recíbela como quien abre una ventana en primavera. El aire será distinto, y eso será precisamente lo que hará más hermosa la casa». Ninguno de los dos habló durante varios segundos. La lluvia golpeaba suavemente el cristal. La vieja cafetera seguía sobre la cocina. El café, una vez más, se había enfriado, pero ninguno de los dos se movió para calentarlo. Había palabras que necesitaban quedarse en el aire. Nunca conocí realmente a mi abuela. Murió cuando yo era muy pequeño. Mis recuerdos de ella son apenas fragmentos, un perfume suave, una risa, unas manos cálidas. Nada más. Sin embargo, en aquel momento sentí que acababa de conocerla un poco mejor. Comprendí de dónde había aprendido mi mamá a amar sin intentar controlar. De dónde nacía esa forma tan tranquila de recibir a las personas. El amor también se hereda, no solo en los rasgos del rostro, también en la manera de escuchar, en la paciencia, en los abrazos, en las palabras que elegimos cuando alguien tiene miedo. Quizá nunca pensamos en eso, pero muchas veces llevamos dentro el cariño de personas que ni siquiera llegamos a conocer. Mi mamá dobló cuidadosamente la carta. La guardó otra vez dentro del sobre. Pío sonrió. «Ahora entiendo por qué nunca tuve miedo de imaginarte con alguien diferente a mí». Aquella frase me sorprendió, porque nunca había pensado que algunas madres sintieran ese temor. El temor de perder un lugar en la vida de sus hijos. Ella negó con la cabeza antes, incluso de que yo pudiera preguntar. El amor no compite, se multiplica. Qué verdad tan sencilla y qué difícil resulta recordarla. Muchas personas creen que, cuando llega alguien nuevo, el cariño debe dividirse, como si el corazón fuera una habitación demasiado pequeña. Pero no funciona así. Cuando una persona buena entra en una familia, no ocupa el lugar de nadie.
construye uno nuevo y eso cambia a todos. A veces imagino ese primer almuerzo contigo, no el momento en que llegues, sino unas horas después. Cuando los nervios ya hayan desaparecido. Cuando las conversaciones empiecen a fluir sin esfuerzo. Mi mamá contará alguna historia de mi infancia. Tú te reirás. Yo fingiré indignación, después habrá un silencio. Uno de esos silencios cómodos, que solo aparecen cuando nadie siente la obligación de llenar cada segundo con palabras. Entonces ocurrirá algo casi invisible. Ella te preguntará, ¿quieres otro poco de café? No será una pregunta cualquiera. Será la misma pregunta que ha hecho durante toda su vida a las personas que ama. Porque, para ella, servir otra taza nunca ha significado solamente servir café. Ha significado decir, quédate un poco más. Esta también es tu casa. No tengo prisa por despedirme de ti. Quizá por eso el café siempre ha vuelto a aparecer en esta historia. No era una bebida, era un lenguaje, uno que aprendí observándola desde niño. Uno que espero que algún día también entiendas sin necesidad de explicaciones. Hay quienes creen que los hogares se construyen con ladrillos, yo creo que se construyen con rituales, con la ventana que siempre se abre al amanecer, con la fotografía que nunca cambia de lugar, con el sonido de unos pasos conocidos acercándose por el pasillo, con una manta dejada sobre el sofá antes de que alguien diga que tiene frío, con una taza esperando a otra taza. Eso es un hogar, no un sitio perfecto, un sitio donde alguien pensó en ti antes de que llegaras. Y eso es exactamente lo que mi mamá ha hecho contigo durante todos estos años, sin conocerte, sin saber tu nombre, sin imaginar siquiera el color de tus ojos. Ya dejó un lugar para ti, no solo en el armario, no solo en la mesa, también en su corazón. A veces me pregunto si el destino realmente existe. No tengo una respuesta, pero sí sé una cosa. Las casualidades rara vez preparan un sitio para alguien durante tantos años. Hay esperas que parecen demasiado pacientes para ser simples coincidencias. Tal vez el amor no siempre corre hacia nosotros. A veces camina despacio, muy despacio, porque antes necesita asegurarse de que ambas personas han aprendido todo lo necesario para cuidarse sin hacerse daño. Quizá por eso aún no nos hemos encontrado, no porque lleguemos tarde, sino porque el tiempo sigue terminando de escribir algunas páginas. Esa noche, antes de dormir, vi a mi mamá guardar la carta nuevamente dentro del libro. Lo hizo con mucho cuidado, como quien devuelve un tesoro a su lugar. Después apagó la luz y, justo cuando iba a salir de la habitación, dijo algo casi en un susurro. Cuando ella llegue, quiero entregarle esta carta. Me quedé inmóvil, no porque la frase fuera inesperada, sino porque entendí el verdadero significado de aquel gesto. No quería entregarte un papel, quería entregarte una parte de la historia de nuestra familia. Quería decirte, sin necesidad de grandes discursos, aquí siempre habrá un lugar para ti. Y fue en ese instante cuando comprendí que existía una promesa todavía más antigua, aquella carta. Una promesa que mi mamá hizo siendo muy joven, la misma noche en que descubrió que algún día tendría un hijo. Una promesa que, sin saberlo, también estaba hecha para ti. Aquella promesa nació mucho antes de que yo pudiera escucharla, mucho antes de que aprendiera a caminar, mucho antes incluso de que existiera una habitación preparada para mí. Mi mamá me contó la historia una tarde cualquiera, mientras el cielo comenzaba a teñirse de naranja y las sombras se alargaban sobre el jardín. No hubo un motivo especial, simplemente estaba doblando ropa, como había hecho miles de veces en su vida. Hay conversaciones importantes que no ocurren en grandes escenarios, suceden entre gestos cotidianos, entre una camisa cuidadosamente doblada y una ventana abierta por donde entra el olor de la tierra después de la lluvia. Cuando supe que ibas a nacer, me dijo, tuve mucho miedo. La miré sorprendido. Siempre había pensado que ella era valiente desde el primer día. Ella sonrió. Ser valiente no significa no tener miedo. Significa seguir adelante mientras el corazón tiembla. Aquella frase quedó suspendida entre nosotros, después continuó. Esa noche hice una promesa.
No prometí que nunca sufrirías, porque nadie puede hacer esa promesa. No prometí que jamás llorarías, porque la vida siempre encuentra la manera de enseñarnos a través de las lágrimas. Prometí otra cosa. Prometí educarte para que, cuando una buena mujer llegara a tu vida, supieras cuidar su corazón como yo intenté cuidar el tuyo. Sentí un nudo en la garganta. Nunca había pensado que una madre pudiera amar tan bien a la persona que aún no conocía. Sin embargo, allí estaba la prueba. Mucho antes de saber tu nombre, ella ya esperaba que alguien te tratara con respeto. Desde aquel día empecé a mirar mi infancia con otros ojos. Recordé todas las veces que insistía en que pidiera perdón cuando me equivocaba. No bastaba con decir, lo siento. Tenía que comprender por qué la otra persona había sufrido. En aquel entonces me parecía una exageración. Ahora entiendo que estaba enseñándome algo mucho más profundo. La empatía no consiste en imaginar cómo me sentiría yo. Consiste en intentar comprender cómo se siente el otro, y eso cambia por completo la manera de amar, porque el amor no sobrevive gracias a las grandes promesas. Sobrevive gracias a las pequeñas decisiones de cada día. Escuchar antes de responder, abrazar antes de juzgar, preguntar antes de suponer, permanecer antes de rendirse. Hay una escena que vuelve una y otra vez a mi memoria. Yo tendría unos 15 años. Habíamos discutido por una tontería, como hacen casi todos los adolescentes. Convencido de que tenía razón, cerré la puerta de mi habitación con demasiada fuerza. Esperé que ella viniera a regañarme, pero no lo hizo. Pasó 1 hora, luego 2. Cuando finalmente salí, encontré una nota sobre la mesa. Solo decía, cuando estés listo para hablar, yo seguiré aquí. Nada más, sin reproches, sin amenazas, sin orgullo. Solo una certeza. Yo seguiré aquí. Quizá eso sea lo que todos buscamos en el fondo, no a alguien que siempre tenga respuestas, sino a alguien que permanezca cuando las preguntas se vuelven demasiado pesadas. Si algún día llegas a esta casa, hay algo que probablemente notarás muy pronto. Mi mamá nunca se despide diciendo únicamente adiós. Siempre añade alguna frase más. Avísame cuando llegues. Cuídate mucho. No olvides la chaqueta. Durante años pensé que era una costumbre. Hoy sé que era otra forma de decir, quiero que vuelvas. Porque el amor auténtico siempre deja una puerta entreabierta, nunca obliga, nunca encierra. Pero siempre espera bien. Creo que eso es exactamente lo que ella ha hecho contigo durante todos estos años. Esperarte sin exigencias, sin prisas, solo con la esperanza tranquila de quien confía en que las cosas verdaderamente importantes llegan cuando están preparadas. A veces imagino el día en que finalmente se conozcan. No hay música. No hay grandes discursos, solo una tarde cualquiera. Quizá la lluvia vuelva a caer sobre las ventanas. Quizá el aroma del café llene la cocina. La vieja cafetera ya no funcionará, pero seguirá ocupando el mismo rincón, no porque haga falta, sino porque nos recordará todos los años en que aprendimos a esperar. Mi mamá te mirará unos segundos, no para juzgarte, sino para intentar descubrir aquello que ninguna fotografía podría mostrar. Cómo sonríes cuando estás tranquila, cómo miras cuando escuchas, cómo sostienes una taza caliente entre las manos. Y entonces hará lo que siempre hace cuando alguien deja de ser un visitante, te dirá, siéntete como en casa. Muchos creen que esa frase es una simple cortesía, pero, en nuestra familia, siempre ha sido una promesa. Tal vez, mientras ella prepara otra taza de café, yo desaparezca unos minutos para traer aquel viejo libro de la estantería. El mismo donde ha permanecido guardada la carta durante tantos años. La colocaré sobre la mesa, ella la tomará con cuidado, te sonreirá, y dirá, esto perteneció a la mujer que me enseñó a recibir a los demás con el corazón abierto. Ahora quiero que también sea parte de tu historia. Quizá tú la abras lentamente. Quizá vuelvas a leer aquellas palabras. Recíbela como quien abre una ventana en primavera. Y de pronto, comprenderás que esa carta nunca habló solo de mi mamá. Habló de todas las personas que llegan para cambiar una casa sin hacer ruido, de quienes convierten un lugar en un hogar, de quienes llegan con un aire distinto y hacen que todo florezca. Entonces miraré alrededor.
La mesa estará llena, las conversaciones se cruzarán unas con otras. Habrá risas, quizá alguna lágrima discreta, la lluvia habrá cesado, el café ya no estará frío, porque, por primera vez en muchos años, nadie habrá tenido que dejar para después aquello que realmente importaba, y entenderé por qué esta historia nunca fue solamente sobre encontrarte. Fue sobre todas las personas que prepararon un camino antes de que nuestros pasos se cruzaran. Mi mamá, mi abuela, sus palabras, sus silencios, sus pequeños actos de amor. Todo ello estaba construyendo un puente invisible hacia ese momento. Si hoy todavía no nos conocemos, no pasa nada. Las mejores historias no llegan antes, llegan cuando pueden quedarse. Y si algún día estas palabras llegan a tus manos, quiero que recuerdes solo una cosa: no te estará esperando una casa perfecta, ni una familia perfecta. Te estará esperando un lugar donde el café siempre significó «quédate un poco más», donde una carta enseñó que el amor no compara, sino que abraza, y donde una madre lleva años guardando un espacio para alguien cuyo nombre aún no conocía. Quizá ese alguien seas tú, si no lo eres. Ojalá estas palabras te recuerden que en algún lugar también existe una mesa donde alguien todavía está preparando un lugar para ti. Porque los hogares más hermosos no son aquellos donde nunca faltó nada. Son aquellos donde, cuando finalmente llegas, alguien sonríe como si hubiera estado esperándote desde hace mucho tiempo. Hay una pregunta que me han hecho muchas veces. ¿Cómo sabrás que ella es la indicada? Antes solía responder con ideas que parecían sacadas de una película. Decía que lo sentiría de inmediato, que habría fuegos artificiales, que el mundo se detendría por un instante. Hoy ya no lo creo. La vida me enseñó que las cosas más importantes casi nunca llegan haciendo ruido. Llegan como llega el amanecer, despacio, sin pedir permiso. Cuando te das cuenta, la oscuridad ya quedó atrás. Mi mamá tenía una forma muy curiosa de reconocer a las personas buenas. Nunca hablaba de su éxito, nunca preguntaba cuánto ganaban ni el lugar donde vivían. Observaba otras cosas, cómo trataban a un camarero, cómo hablaban de alguien que no estaba presente, cómo reaccionaban cuando las cosas no salían como esperaban. Decía que el verdadero carácter aparece cuando nadie está mirando. Una vez fuimos a una cafetería. Había mucha gente. Una mujer mayor caminaba lentamente con una bandeja entre las manos. Tropezó, una taza cayó al suelo, el café se derramó por todas partes. Durante unos segundos, el lugar quedó en silencio. Algunas personas apartaron la mirada, otras suspiraron con impaciencia. Entonces un joven dejó su mesa, no dijo una palabra, simplemente tomó unas servilletas, comenzó a limpiar el suelo y ayudó a la mujer a recoger los pedazos de la taza. Cuando volvimos a casa, mi mamá comentó algo que nunca olvidé. Ojalá algún día tú seas ese tipo de hombre. No dijo, ojalá tengas dinero. No dijo, ojalá seas importante. Solo deseó que nunca perdiera la capacidad de detenerme por alguien. Porque el amor empieza mucho antes del romance. Empieza en la forma en que tratamos a las personas que no pueden ofrecernos nada a cambio. Quizá tú también aprendiste algo parecido. Tal vez alguien, cuando eras pequeña, te enseñó que una casa no se mantiene limpia solamente barriendo el suelo, también limpiando las palabras que pronunciamos. Porque hay frases que ensucian más que el barro, otras que pueden acompañar a una persona durante toda la vida. Mi mamá pertenecía a ese segundo grupo. Nunca necesitó levantar la voz para hacerse escuchar. Había una calma en su manera de hablar que obligaba al corazón a bajar la velocidad. Hoy entiendo que la paz también se contagia, el miedo también. Por eso deseo que, cuando nos encontremos, podamos construir una casa donde las prisas no sean las dueñas de nuestras conversaciones, donde nadie tenga que gritar para sentirse escuchado. Donde el silencio nunca sea un castigo, sino un lugar seguro. Hay un banco de madera en un parque cerca de nuestra casa, no tiene nada de especial. La pintura está desgastada. Uno de sus apoyabrazos está un poco torcido. Sin embargo, mi mamá siempre se sentaba allí cuando necesitaba pensar. Hace unos meses fuimos juntos. Nos sentamos sin hablar,
frente a nosotros, un niño intentaba enseñar a su abuelo cómo usar la cámara de un teléfono. Los dos se equivocaban constantemente, los dos terminaban riéndose. Después de un rato, el abuelo logró tomar una fotografía, salió completamente desenfocada, el niño la miró y dijo: «No importa, igual me gusta». Aquella imagen nunca existirá en un museo, nunca aparecerá en una revista, pero estoy seguro de que algún día será una de las favoritas de ese niño, porque las fotografías no conservan solamente rostros, conservan momentos que jamás volverán. Mi mamá me miró. «Haz muchas fotos cuando encuentres a la mujer correcta». Sonreí, pensé que hablaba de recuerdos. Ella negó suavemente con la cabeza. «No para presumirlas, para que un día, cuando el tiempo pase demasiado rápido, puedan volver a comprobar que fueron felices incluso en los días más normales». Qué extraño es el corazón. Muchas veces creemos que recordaremos para siempre los mejores momentos, y resulta que olvidamos incluso las fechas importantes. Por eso las fotografías existen, no para demostrar que vivimos, sino para recordarnos cómo nos sentimos. Hay algo que todavía no te he confesado. Durante mucho tiempo tuve miedo de presentarte a mi mamá, no porque dudara de ella, sino porque dudaba de mí. Me preguntaba si sería capaz de elegir bien, si sabría reconocer a la persona que mereciera entrar en una familia que me enseñó tanto sobre el amor. Entonces recordé otra frase suya. Fue hace muchos años. Yo acababa de equivocarme en algo importante. Esperaba un sermón. En cambio, ella dijo: «Confío más en el hombre que llegarás a ser que en el error que acabas de cometer». Esa confianza cambió mi vida. Porque hay personas que solo ven nuestros fallos, y hay otras que consiguen ver la versión de nosotros que todavía está creciendo. Mi mamá siempre miró hacia esa versión. Quizá por eso nunca tuvo miedo de esperar. Sabía que algunas cosas necesitan tiempo para florecer, como los árboles, como las amistades, como el amor verdadero. Si alguna vez vienes a casa en invierno, descubrirás otra de sus costumbres. Antes de que alguien diga que tiene frío, ella ya ha sacado una manta. Antes de que alguien pregunte si hay café, el agua ya está calentándose. Antes de que uno reconozca que está cansado, ella ya ha preparado un lugar donde descansar. Hay personas que siempre llegan después de la necesidad. Ella siempre intenta llegar un poco antes, y creo que ese ha sido el mayor regalo que ha dado a quienes ama. Anticiparse al dolor cuando todavía es pequeño, cuidar antes de que lo pidan, estar presente antes de que la soledad haga demasiado ruido. A veces me pregunto qué será lo primero que notarás de ella. Quizá sus manos. Tienen pequeñas marcas que nunca desaparecerán. Cada una cuenta una historia. Las horas cocinando, los años trabajando, las veces que sostuvo una mano enferma, las veces que me levantó después de una caída. Hay manos que envejecen y hay manos que se convierten en memoria. Las suyas pertenecen al segundo grupo. Espero que algún día, cuando ella te sirva una taza de café, puedas mirar esas manos unos segundos, porque allí está escrita una vida entera, una vida que, sin conocerte, también aprendió a hacerte un lugar. Pero existe una última historia, la más difícil de contar, la que explica por qué decidí grabar este mensaje en lugar de guardar todas estas palabras para el día en que finalmente nos encontremos. Sí, esa historia empieza con una llamada telefónica que cambió mi manera de mirar el tiempo para siempre. El teléfono sonó un martes por la mañana. No había nada extraño en ese día. El cielo estaba despejado.